Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro que estamos presentando, promoviendo desde Ediciones Icus, un encuentro de manera virtual, como se está dando en este contexto. Hoy estamos invitando a este conversatorio al que titulamos La irrupción de los nacionalismos frente a la pandemia, una mirada desde el sur. Un encuentro que nos permite poder conversar acerca del contexto presente en torno a la geopolítica, en torno a la política internacional, y también poder conversar, dialogar con un libro que hemos publicado hace 2 años, un título que se llama La irrupción de los nacionalismos en Europa, una mirada crítica al neoliberalismo global, un libro de Alfredo Buglioni y Alfredo Mason, en el que nos invitan y nos proponen a reflexionar acerca de los populismos, acerca de la irrupción de esos nacionalismos que se dan en Europa, particularmente después de la crisis del 2008, una crisis internacional. Y bueno, ponernos en diálogo en este escenario tan particular en el que los estados aparecen como actores fundamentales, pero también críticos por la gravedad en la que se asoma frente a esta pandemia del coronavirus. Y para dialogar con este encuentro tenemos la amabilidad de conversar con los autores del libro, que lo pongo en pantalla, lo puedo mostrar, La irrupción de los nacionalismos en Europa, de Ediciones Icus, y tenemos la amabilidad de contar con la presencia virtual, pero presencia de Alfredo Buglioni y Alfredo Mason. Los paso a presentar a esos autores. Alfredo Mason es, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue docente universitario en varias universidades. Alfredo Buglioni es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de La Plata, profesor asociado en Derecho Público Internacional y en Análisis Político. Y también contamos con la presencia, en esta ocasión, de Eduardo Bior, especialista en temas de política internacional, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, que también se encuentra con nosotros para dar comienzo y para dar esta conversación que hoy proponemos y que tiene que ver con conversar sobre esta irrupción de los nacionalismos frente a la pandemia, frente a este escenario, siempre conversando, pensando desde una mirada que nos toca, ¿no? La mirada desde el sur, desde estas latitudes. Así que les invito a escuchar a nuestros oradores del día de hoy. Todos ellos son integrantes de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, la ASOFIL, también, que por supuesto acompaña esta actividad y acompaña muchas de nuestras actividades desde Ediciones Icus. Así que adelante, les dejo la palabra para dar inicio a este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo la presentación de Federico y la línea de reflexión que hemos realizado a partir de la investigación que publicamos en SICUS, este elemento de globalistas y nacionalistas que reflejamos como hipótesis de análisis, de investigación en el libro, se ve reflejado en la pandemia que nos afecta este año y que marca una desigualdad absoluta y marca claramente cómo estos sectores de los sectores políticos que representan el globalismo han entrado en una crisis muy profunda y en los últimos tiempos, en los últimos años, meses, los sectores nacionalistas han reaccionado no solamente contra las políticas neoliberales de austeridad y la globalización en Europa, fundamentalmente vamos a repasar España e Italia, sino que han crecido en el resto de Europa fuertemente. Para tomar el caso de España, por ejemplo, en este último tiempo, el crecimiento de Vox, que nosotros en la investigación, en el análisis, no lo tomamos porque no estaba todavía en la realidad, no había estado manifestado, no se había manifestado políticamente,
y aparece en diciembre del 2018 en las elecciones andaluzas con una irrupción muy fuerte en la presencia del Parlamento andaluz y que condiciona al gobierno de esa región española, lo mismo que en Madrid y lo mismo que en otras regiones. En estos últimos 2 años, estos sectores nacionalistas que cuestionan la globalización, las políticas de austeridad, que cuestionan la pandemia, que creen que es un proyecto de Soros, de Bill Gates, etcétera, etcétera, bueno, tienen un crecimiento y un eco en la sociedad española muy importante y tienen presencia parlamentaria, con lo cual tienen influencia en la toma de decisiones del Estado. Hoy un Estado español está gobernado por una coalición política de centroizquierda, entre el PSOE y Podemos, presidida por Pedro Sánchez, que la tiene muy compleja, porque los datos de la crisis de la pandemia de este año marca, según los datos de la Comisión Europea, que España puede terminar con un deterioro de su PBI de alrededor del 12% y una pérdida de empleo muy grande, llegando al 19%, con una media del 18% en toda Europa. Casi 5 millones de empleos que se pueden destruir en toda la eurozona. El dato quizás más relevante, para dejarlo como título y después mirarlo en el final como conclusión, es la aparición de la mano de Steve Bannon, de la sobrina de Marine Le Pen, la francesa, junto con Vox, lanzando las escuelas de formación política para cuadros de estos sectores nacionalistas anti-globalización. Cuestión muy importante porque quizás antes se manejaban con otros criterios. Hoy es la organización y la formación política y la toma y tener presencia en los organismos institucionales del Estado. En Italia ocurre exactamente lo mismo, un gobierno de coalición de centro-izquierda progresista, Movimiento 5 Stelle y del Partido Democrático, y enfrente la Liga de Salvini, Fratelli d'Italia, de la Meloni, y algún otro que aparece como los chalecos, otros sectores políticos como los chalecos naranja, llevado adelante por Antonio Papalardo, un general carabinieri que directamente hace las manifestaciones en las plazas sin tapaboca, desafiando la cuarentena, planteando la salida de Italia. Es decir, en esta misma lógica se están manejando desde hace tiempo un planteo de salir de Europa, volver a la lira y una crítica a la globalización. Pero todos los sectores concentrados de la derecha en España, como en Italia, como estos sectores nacionalistas, plantean no solamente correr al gobierno, sino aplicar otras políticas. El crecimiento económico, el desarrollo económico vale más que la protección de la salud, como nosotros lo tenemos acá en la Argentina, que tenemos políticas distintas, o en América Latina, pero fundamentalmente en Argentina. Y acá un dato como colorario de esto. En la ciudad de Bérgamo, a principios de la pandemia, en abril y en mayo, los sectores industriales concentrados sacaron un gran cartel, una gran publicidad planteando Bérgamo no se detiene. Es decir, planteaban el desarrollo económico, que la industria siga funcionando, no importa el problema de la salud, de la pandemia. Cuando vimos por imágenes en la televisión cómo los camiones del ejército sacaban los ataúdes y los llevaban a cementerios de ciudades alrededor de Bérgamo porque no daba abasto el cementerio. Pero el dato que quiero marcar es que la familia Roca, que también tiene intereses en la Argentina, tiene muchísimos intereses y es parte de ese establishment industrial, económico, y influyó para que esto se desarrolle. Como en la Argentina, que planteó despidos en sus empresas aquí. El grupo Humanitas, que es un grupo de salud, pertenece al grupo de los Roca, que lo maneja Gianfelice Roca. Es decir, tiene intereses no solo en la producción industrial, sino también en la sanitaria. Por lo tanto, su interés es económico, su interés es ganar dinero, no importa la salud
de los ciudadanos, sean argentinos, sean italianos. La región de Bérgamo, en esa zona del norte italiano, es donde hay más del 40% de los muertos en toda la pandemia en Italia, lo cual tiene una responsabilidad social y política muy fuerte. Y hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos la comparación con Argentina, tienen una línea de conducción y unidad espléndida. Y para ir concluyendo, lo mismo pasa en Francia y en Alemania con estos sectores. En Alemania el crecimiento de Alternativa por Alemania sigue siendo lento, pero constante. En los últimos año y medio, más allá ahora de la pandemia, Alternativa por Alemania ha crecido en representación institucional en todas los LAN, en todas las regiones, con lo cual, en vista de las elecciones del año que viene, tiene un posicionamiento muy importante y son los principales opositores desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia con el gobierno de Angela Merkel. Lo mismo vimos reflejado en Francia, en las elecciones municipales, si bien los sectores de Le Pen, de Agrupación Nacional, no han tenido grandes éxitos, pero han tenido éxitos en pequeñas y en alguna gran ciudad en el este francés. Con lo cual también los posiciona, más allá del sistema político francés, los posiciona para la próxima elección presidencial como grandes competidores. Y para hacer una comparación final, como conclusión, con América Latina y fundamentalmente con Argentina, no hay que perder de vista el factor Steve Bannon. Steve Bannon, que seguramente Alfredo Mason lo va a avanzar sobre ese tema, un hombre de asesor de Trump, más allá de hoy la circunstancia de que está detenido en Nueva York por fraude por más de 25 millones de dólares, es el ideólogo de la concreción y organización de estos sectores nacionalistas en Europa, con su movimiento en Bruselas, pero con el objetivo de la formación política tanto en España, en Francia como en Italia, pero en América Latina y en especial en Brasil ha sido muy importante en la campaña de Bolsonaro. Y en la Argentina tiene contactos con los sectores de la derecha, de Gómez Centurión, de otros sectores, fundamentalmente del PRO, en organizar todo un movimiento que represente a los sectores de este pensamiento. No solamente de la lucha contra la pandemia, de la lucha contra los movimientos populares en América Latina. Por lo tanto, la respuesta nuestra, que no es entre socialdemócratas o conservadores, como se hace en Europa y ahora con la aparición de los nacionalistas, desde América Latina y fundamentalmente de la Argentina, nuestra respuesta es desde los movimientos populares, nacionales, las organizaciones sociales, los movimientos de los trabajadores y los partidos políticos como el peronismo y otros, para poder enfrentar toda esta maquinaria que tiene en los Estados Unidos su origen. Muchísimas gracias, Alfredo. Cuántas similitudes que aparecen en esa violencia de la derecha en Italia, España, con las intenciones, las formas de expresarse, ¿no? De aparecer de Bolsonaro o mismo de Macri. Y bueno, también aparecen intereses semejantes, ¿no? con las empresas que controlan. Bueno, les paso la palabra a tus compañeros de conversatorio para continuar analizando esta situación en relación a estos nacionalismos que también son muy diferentes, tienen muchas diferencias entre las formas en las que se dan en nuestros países en el sur, en América Latina, a pesar de que América Latina está viviendo una situación muy dolorosa políticamente. Acá en Argentina tenemos la posibilidad de vivir otra circunstancia política que no es la que estábamos teniendo hace 4 años o los últimos 4 años. Sin embargo, en Brasil, en Chile y en otras latitudes de América Latina, en su vasta extensión, vemos el avance de estos gobiernos que privilegian los intereses concentrados y dominar el Estado para controlar los negocios a costa del sufrimiento de nuestros pueblos, ¿no? Que son los que tienen que soportar este flagelo de la pandemia. Bueno, adelante entonces a tus compañeros. Es un gran placer ser nuevamente de esta ronda. Yo hace 2 años hice la presentación del libro.
son dos grandes amigos, colegas, compañeros y tipos realmente muy claros. Precisamente a mí me toca hablar del nacionalismo en los Estados Unidos, pero yo creo que más que del nacionalismo hay que hablar del nacionalismo y del globalismo en Estados Unidos, porque efectivamente lo que acaba de exponer Buglioni es lo que se da en todo el mundo occidental. Es decir, la campaña electoral norteamericana para la elección del 3 de noviembre recorre todo el sistema de alianzas de los Estados Unidos y determina los actores y las alianzas y la configuración de coaliciones en todo el mundo occidental. No es nuestro tema, pero por ejemplo en Japón, donde ahora se va a plantear un cambio histórico de gobierno con la salida de Shinzo Abe, también se va a presentar esa misma opción. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la campaña electoral del 3 de noviembre se ha convertido en la campaña de las dos guerras. Es decir, en definitiva lo que se está oponiendo son los republicanos que quieren la guerra contra China, contra los demócratas que quieren la guerra contra Rusia. Entonces, de quién gane en las elecciones determina cuál va a ser el enemigo principal. Y eso es lo que va a organizar toda la política de la decadencia norteamericana en los próximos años. ¿Por qué digo la política de la decadencia norteamericana? Porque precisamente mientras los partidos norteamericanos se agotan en una lucha sobre el modelo de país, sobre las condiciones de una cuasi guerra civil dentro de Estados Unidos y sobre cuál es el enemigo preferido que van a tomar afuera para sostener la maquinaria del Estado profundo, Eurasia se viene unificando. Y ese es un panorama que hay que tener en cuenta y que es central. Es decir, China, en China, la histórica reunión de verano, perdón, la histórica reunión de verano es de las tres facciones dirigentes del Partido Comunista, es decir, la facción de Xi Jinping, la facción de Shanghái y los neomaoístas, no se hizo en la forma en que se hace habitualmente, en un balneario, etcétera, etcétera, sino que se encontraron en un solo día, el 31 de julio, y a partir de ahí, ya ahí unificaron el plan para los próximos 15 años. Y el plan para los próximos 15 años, disculpen, el plan para los próximos 15 años ya parte del dato nuevo de los últimos años, que es la alianza estratégica entre Rusia y China. Por lo tanto, se ha producido la unión de Eurasia que las potencias anglosajonas venían queriendo evitar desde el siglo XVIII. Dentro de esa alianza habrá que ver qué sucede con Alemania. Esa es la gran incógnita. Porque, por un lado, es decir, China se lleva magníficamente bien con Alemania. Rusia está terminando el gasoducto, pero no ha resuelto su relación con Alemania y sigue habiendo conflictos. Y eso es un poco lo que explicaba recién Buglioni, la indecisión sobre los conflictos. Ante es decir, lo que Europa está viviendo en este momento es la larga agonía del final del periodo Merkel. Es decir, no se sabe quién va a suceder a Merkel, si la va a suceder un atlantista o si la va a suceder un europeísta que, restableciendo la alianza franco-alemana, se alíe con Rusia y con China, y ahora que se fue Gran Bretaña, le dé a Europa el destino que se merece, junto con Asia. Ante ese panorama los Estados Unidos no tienen respuesta. Y ese es el dilema de los partidos norteamericanos. Es decir, los demócratas, como siempre, se han perdido en una
en un aluvión de políticas identitarias, políticas de género, políticas ambientales. Están cometiendo la torpeza increíble de dejar que el bloque negro antifascista devaste las ciudades en nombre de los derechos de los negros y que todas las noches por la televisión aparezcan incendiando la ciudad, manifestantes incendiando las ciudades, lo cual le dio a Trump el discurso ideal, que es el discurso que ejerció esta semana pasada en la Convención Nacional del Partido Republicano. Ellos son el partido de la ley y el orden. Son los que cuidan la vida del americano medio contra las hordas. El resto no interesa. Realmente, desgraciadamente, a nosotros nos puede parecer desde nuestro humanismo latinoamericano una barbaridad. Los muertos no interesan. Es decir, lo que prima en la sociedad norteamericana es la posibilidad de rescatar la economía, volver a funcionar y llegar rápido a una vacuna norteamericana. Con eso ellos esperan resolver todos los problemas. Entonces, en ese contexto, la política del Partido Demócrata, lógicamente que no tiene posibilidades de imponerse. Y de hecho las encuestas en las que Biden le llevaba a Trump hasta hace poco, le llevaba entre 4 y 10 puntos de distancia, ahora las encuestadoras más objetivas ya están dando paridad. Es altamente probable de que Trump gane la elección del 3 de noviembre, y en ese caso, como yo decía al principio, la antinomia principal que va a regir al mundo va a ser el conflicto entre Estados Unidos y China. Habrá que ver en ese contexto, es decir, Estados Unidos no está en condiciones de superar económicamente la economía china. China aparentemente estaría avanzando ya hacia la fabricación de los semiconductores, con lo cual cerraría el ciclo de la tecnología de la informática, y además a través de la alianza con Rusia va a tener acceso a la fábrica de semiconductores rusa instalada en Siberia. Entonces ahí se cierra el ciclo de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro problema es justamente estar en América del Sur, en condiciones en que Brasil ha entregado todo a Estados Unidos e inclusive está rearmándose el ejército brasileño con armamento norteamericano. Abandonaron completamente el aprovisionamiento local. Entonces, sí, eso nos va a generar una presión muy importante, pero es un tema de los próximos años. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras y bueno, cuánto habilita a seguir profundizando ese discurso racista, ¿no? Esos sentidos comunes, esos valores que expresa y que vos bien referías en relación a las formas, a la política de Trump, ¿no? Y cómo eso se va también, va circulando en la población y pensemos que no fue hace mucho, ¿no? Que el apartheid dejó de operar en la sociedad, con lo cual esa violencia, ese terror, ese pánico también frente a la pobreza, frente a los pobres, frente al otro, también, bueno, promueve una sociedad muchísimo más violenta y que esas políticas se puedan aprensar mucho más fácilmente también, ¿no? Y sean aceptables, ¿no? Pero, y absolutamente repudiables desde ese humanismo que vos comentabas. Bueno, le doy la palabra a Alfredo Mason para que continúe con este encuentro y nos se pueda referir a la situación especialmente de Polonia, Bielorrusia y Rusia en este escenario. Alfredo, adelante. Sí, justamente es interesante el panorama que planteaba Eduardo Bior,
porque hay que poder entender lo que se llamó siempre Europa del Este más Rusia, a partir de una disputa de poder. Ahora, lo interesante de todo esto es que, si bien esa disputa se venía dando, el problema que generó la pandemia es que, primero, desnuda esta disputa por un reordenamiento del poder mundial y pone en crisis el proyecto globalizador. En el caso de Europa y Rusia, lo que comienza a aparecer es la necesidad de definir una relación de poder. Eduardo decía, no está resuelta la relación con Alemania, lo cual es cierto, si bien es con la que mayor posibilidades han desarrollado Alemania y Rusia de ir llegando a un acuerdo. Ahora, el control que la producción de gas ruso hace del resto de Europa es uno de los temas de discusión. Y lo que sería la incorporación de áreas de influencia. O sea, ni la situación de Bielorrusia, ni la situación de Ucrania se pueden comprender sino a través de esa disputa entre Bruselas y Moscú. En el caso de Polonia, la situación es un tanto particular porque acaban de pasar una elección hace pocos meses donde el Partido Nacionalista Polaco, Ley y Justicia, llevó a Andrzej Duda a la presidencia con el 51,2% y con un porcentaje de ciudadanos votantes altísimo para Europa, similar a los nuestros, cercano al 70% de la ciudadanía. Con lo cual, ahí hay una legitimidad que no se puede discutir. Por otro lado, Polonia es un aliado de los Estados Unidos y histórica y culturalmente siempre ha intentado ser una suerte de tapón frente a Rusia. Bielorrusia y Ucrania no estaban en esa situación y lo que, digamos, la discusión que se da en ambos casos tiene que ver con a qué área de influencia van a pertenecer estas naciones. Si van a estar dentro del área de influencia rusa o van a estar dentro del área de influencia de Bruselas. El caso de Bielorrusia, Lukashenko, digamos, tiene como aliado a Putin, culturalmente, histórica y económicamente está mucho más relacionada con Rusia. Pensemos que el 62% de las importaciones que hace Bielorrusia salen de Rusia. Y es un productor de energía, con lo cual justifica esta disputa para ver, digamos, si no solo la Unión Europea, sino si la OTAN llega hasta las fronteras de Rusia. En el caso de Ucrania es un poco más complejo. Ucrania tiene una población parecida a la nuestra, 42 millones de habitantes, de los cuales 12 no se reconocen ni lingüística ni étnicamente como ucranianos. Con lo cual, digamos, se entiende la situación de guerra en la cual viven desde hace unos años en lo que sería la parte oriental de Ucrania. La mayoría de esos 12 millones son lingüísticamente rusos. Bien, la situación, digamos, de Rusia en este momento ha recobrado, digamos, en buena medida su capacidad como potencia, ha establecido una alianza con China mucho más importante que la que podemos suponer. No solo es el oleoducto
que va a suministrar petróleo, el petróleo del crecimiento chino, sino además, digamos, hay una cooperación también en el aspecto militar. Hay desarrollos militares chinos que son compartidos con los rusos y hay emprendimientos conjuntos. Hay toda una serie de trabajos sobre la fabricación de submarinos que es conjunto, ruso-china. Bien, el tema militar no es tanto pensando en una guerra, sino para mostrar los dientes. O sea, los grandes desfiles que en la época soviética se hacían del armamento era parte de esa guerra, entre comillas, ideológica con los Estados Unidos. Bueno, esto de alguna manera sigue, por eso digamos, los astilleros navales rusos largan barcos de guerra, barcos de guerra en el Mar Negro frente a Ucrania y hacen maniobras con misiles frente a Alaska. Esto es parte, digamos, de ese juego de poder en donde Rusia viene ocupando un papel. En el caso de el Partido Demócrata, como recién decía Eduardo, es una cosa interesante porque hay todo un juego de marketing político de los dos lados. Por un lado aparece Putin diciendo tenemos la vacuna y que fue una excelente jugada de marketing político, porque la ley rusa como la china dicen que uno puede patentar una vacuna aún no habiendo pasado por la tercera fase. Uno patenta la vacuna y hace la tercera fase y recién sale a comercializarse después de esa tercera fase que es la de la prueba. Entonces, al decir tenemos la vacuna, no mintió, tenía una vacuna registrada, lo cual no quiere decir que la pudieran suministrar, están probándola. La respuesta se escuchó en la CNN, de ahí lo de los demócratas, que la pregunta que hacían es, ¿usted se aplicaría una vacuna de Vladimir Putin? Planteando, a mí me hacía acordar, fines de la década del 50, década del 60, la pregunta tramposa que se hacía. Decía, decime, si hay una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿de qué lado estarías vos? Pobrecito, el que diga esa no es una guerra mía, yo estoy en la tercera posición. Inmediatamente se lo apostrofaba como comunista. ¿Qué quería decir feo, mal y sucio? No tenía nada que ver con el marxismo, nada. Bien, entonces, en este momento, tanto Bielorrusia como Ucrania están pasando por una situación de definición interna y externa, porque no solo son las fuerzas internas que están jugando allí. Este panorama tenemos que entenderlo con el grado de complejidad que tiene. Si nosotros intentamos compararlo con América Latina, digamos, nos vamos a encontrar que hablamos de dos realidades distintas. Si bien hay cosas que pueden encontrar similitudes. Uno de los problemas más serios que en América Latina tenemos frente a esta crisis que la pandemia generó, esta crisis de la globalización, es que allá donde hay con mayor o menor organicidad movimientos nacionales y populares, se está disputando una cuestión de poder. Uno lo puede ver en las próximas elecciones en Bolivia, en Ecuador. ¿Por qué se puede sostener el chavismo en Venezuela? Se verá en Brasil el año próximo. Ahora, donde no hay un esbozo, aunque sea, de estos movimientos, la situación es bastante más grave. Por eso, el problema que tiene el pueblo chileno, que es muy probable que si se descuida,
a la salida de la pandemia lo empaqueten con una constitución que no refleje los intereses que están solicitando en la calle. Otro tanto pasa en Colombia. Entonces, en América Latina lo que tenemos son movimientos nacionales y populares que en principio han resistido este avance neoliberal. Este avance neoliberal globalista tiene, digamos, como referente el poder financiero internacional. Y una cosa interesante de ver es la relación con los Estados Unidos, porque cuando se lo acusó al gobierno republicano de no prestarle atención a América Latina, la respuesta fue muy simpática. Sí que le prestamos atención. Fíjense lo que hicimos con el Fondo Monetario Internacional. Lo obligamos a prestarle lo que nunca prestó en el mundo al gobierno argentino de Macri para que pudiera ser reelecto. Lo dijeron ellos. Hasta ahí llegó la preocupación por América Latina. Yo creo que así como a la salida de la peste negra, Europa, el pensamiento europeo empezó a cambiar el paradigma con que pensaba la realidad. De la misma manera, la salida de esta pandemia va a plantear la necesidad de un nuevo paradigma para comprender las relaciones de poder internacional y las relaciones de poder internas en cada nación. Alfredo, muchísimas gracias. Muy, muy claro, muy interesante. Bueno, nos queda un minuto como para poder hacer un cierre, dedicarle unas últimas palabras a este encuentro de cada uno de ustedes. Me quedé pensando en cómo el peligro, en todos sus planos, en el plano político, económico, ecológico, que se da en este contexto, cómo el peligro opera también como una presión, como una forma como una condición para las transformaciones políticas, y también qué lugar juegan los organismos internacionales donde se supone que las políticas de cooperación tienen que hacerse efectivas, ¿no? Frente a estas maneras tan violentas que surgen por los partidos reaccionarios, pensando que los movimientos populares se encuentran en esa situación de resistencia de alguna manera casi permanentemente resistiendo esos atropellos, y en cuanto se puede intentar dialogar y construir un Estado con justicia social, pero en general les toca tener que reaccionar frente a esa violencia de los poderes concentrados. Bueno, les dejo la palabra para que cada uno pueda dar un cierre, un balance a este cruce de miradas y de nacionalismos que se da en Europa y también el caso norteamericano. Arranco yo que tengo micrófono abierto. Bien. Hay un elemento que también la pandemia ha puesto de manifiesto casi groseramente, que es esto que se ha dado en denominar la fake news. O sea, cómo la política comienza a ser construida desde esto que se llamó el periodo de la posverdad, o sea, desde las mentiras. Pero desde las mentiras más burdas. Lo que nos encontramos es con un poder neoliberal grande, importante, fuerte, pero tremendamente bruto, no ignorante, bruto. La característica, o más que la característica, digamos así, una caricatura de eso es esa señora que sale en televisión pidiendo, por favor, no quiero que mi país sea Valenzuela. No, Venezuela, señora, se llama el país, no Valenzuela. Bueno, esto lo que nos muestra es cómo la mentira empieza a aparecer, la mentira burda, empieza a aparecer como el argumento sobre el cual se busca manipular sectores de la población para neutralizar el accionar de un movimiento nacional. El gran desafío, me parece a mí, que la descripción general que hemos hecho, el desafío del
del gobierno argentino, de Argentina, del Frente de Todos, del Movimiento Nacional y Popular, es no solamente consolidarnos en esta región, sino tratar de buscar la mayor cantidad de alianzas en América Latina para evitar las presiones, la influencia de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario para la aplicación de políticas de ajuste, como lo va a hacer ahora en Ecuador, o la imposición de un nuevo presidente en el BID para que cada vez que te presto algo te pido más ajuste, y que obviamente la desigualdad siga creciendo en América Latina, y como dice el Papa Francisco, tratar de que América Latina sea y siga siendo, y América del Sur, un continente de paz y no de guerra. Con lo cual el desafío que tenemos por delante es muchísimo, es colosal, consolidar hacia adentro, fortalecer en América Latina para que no haya política de ajuste, para que haya menos desigualdad, para que apuntemos a la justicia social y para que evitemos estar en el medio de la pelea estos colosos Estados Unidos, China y Rusia. Nuevamente se ha demostrado que el dúo de los Alfredos dinámicos funciona excelentemente, tiene una armonía maravillosa, cantan, cada vez cantan mejor, parecen Gardel, y para mí es un profundo placer acompañarlos porque realmente se aprende mucho, se demuestra nuevamente la validez de ese libro que parecería viejo de hace 2 años, pero que vale mucho la pena. Hay que, no, quizás hoy en día no tenga novedades, pero lo que tiene es mucho material para comparar cómo nos cambia la vida, como dice el tango. Es decir, cómo han cambiado esos nacionalismos europeos en los últimos 2 años. Yo creo, como dije cuando me tocó exponer, que todo se decide a partir del 3 de noviembre. Es decir, cuando sepamos cuál de los partidos de la guerra es el que triunfa en Estados Unidos, ahí vamos a saber, vamos a poder responder la vieja pregunta de Carlitos Olmedo. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Es decir, la ubicación en el mundo nos va a estar dada por saber para qué lado disparan los Estados Unidos. Disparan en el sentido literal de la palabra, en los Estados Unidos. Mientras tanto, y yo creo que por un largo periodo, si para Argentina va a estar en una mala situación dentro de América Latina. Por lo tanto, como decimos en el barrio, calladito y por la sombra. Es decir, no hagas ruido que se te echan encima. Mientras tanto, sí, coincido con Alfredo Buglioni profundamente. Obviamente, América Latina es nuestra estrategia. Brasil es nuestro socio vital, ineludible, inevitable. El problema es que no sabemos cuándo lo volveremos a tener. Y hay que ir abriendo otros caminos. Yo promuevo lo que llamo la geoestrategia de la Cruz del Sur. Hay que pensar en las 4 direcciones. Tenemos la virtud de estar en el sur profundo. No estamos en el C del mundo, como se dice habitualmente. Estamos en la cabeza del mundo. Si miramos al revés, nosotros tenemos salida para América Latina, para el Atlántico, y allende el Atlántico está África. Brasil ha abandonado completamente el África portuguesa, el África de habla portuguesa. Angola nos está esperando. Y si damos la vueltita y recalamos en Mozambique, nos vamos a encontrar con la República Popular China. Y por el otro costado, los vuelos de aerolíneas argentinas han demostrado que el Pacífico Sur es recorrible para la producción argentina. Vamos a ver qué sucede en Chile. Yo no soy tampoco demasiado optimista sobre lo que suceda en Chile. Chile tiene una relación histórica con Gran Bretaña, pero eventualmente
en una situación económica de crisis económica muy profunda y sin que Estados Unidos le pueda ofrecer nada, la burguesía chilena puede llegar a estar interesada en ser nuestra socia en el comercio transpacífico. Y creo que vale la pena explorar también eso y sobre todo darle mucha importancia a los pasos transcordilleranos. Por lo demás, respecto al problema de la posverdad, a la posverdad se la combate con la verdad. Es decir, la verdad no hace ruido, pero pisa más fuerte. Volvamos al viejo precepto bíblico de construir sobre la piedra y no sobre la arena. Es decir, no nos dejemos llevar por esas modas porque no es lo que nos sirve a nosotros. A nosotros realmente ir diciendo las cosas como son nos sirve bastante. Hay un hecho geoestratégico muy importante que se decidió ayer, que es la nacionalización de la hidrovía Paraguay-Paraná a través de una empresa federal, de una sociedad estatal federal. Eso rompe el proyecto de la Unión Europea de 1995, el proyecto que era el proyecto base para ir al acuerdo comercial Europa-Mercosur, y rompe el control que las mafias tienen sobre el río, tanto entregando la navegación del río a la flota paraguaya, que es la flota fluvial más grande del mundo, no sé cómo, ni con qué, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a todo el control que la DEA y la Mossad tienen sobre el río Paraná. Es decir, es una medida de carácter estratégico mundial, no solamente de recuperación de la soberanía sobre el territorio argentino, sino de recuperación de las llaves de la relación argentina con el comercio mundial. Entonces, esos son instrumentos que calladito, sin hacer demasiado ruido, tienen una trascendencia estratégica fundamental y es por donde hay que ir. No hay que entrar en debates vacuos, sino en verdades de hechos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Bior, Alfredo Mason, Alfredo Buglioni en este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a quienes se sumaron a esta transmisión que realizamos en el día de hoy, la irrupción de los nacionalismos frente a la pandemia, una mirada desde el sur. Muchísimas gracias, desde Ediciones Sikus, y les invitamos, por supuesto, a recorrer nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar el libro al que hoy hicimos cita, La irrupción de los nacionalismos en Europa, una mirada crítica al neoliberalismo global, libro de Alfredo Buglioni y Alfredo Mason. Muchísimas gracias. Ediciones Sikus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sikus.org.ar